Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 11 de marzo y el día viene pasado por agua. Sí, como ayer, antes de ayer, estamos ya agotaditos y pidiendo por favor que termine esta racha o que llueva solo por las noches, que es muy incómodo y que nos cuesta mucho. Bueno, bienvenida la lluvia y los embalses que sigan aumentando para tener reservas de cara al verano. Bueno, tiempo inestable en toda la península, también en Canarias. La noche y los días y la lluvia está siendo especialmente intensa en Andalucía, es la región más afectada después de la que cayó ayer en Málaga, en Cádiz, también en Sevilla. Bueno, se registraron más de 1000 incidencias. Estas últimas horas son de agua y las que viene también lo van a ser. Así que bueno, paciencia y a cruzar los dedos a ver si despeja el fin de semana para darnos un paseíto. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene muy cargadito por las negociaciones de paz en Ucrania, por el miedo a la recesión en Estados Unidos debido a ese caos arancelario de Trump y también por el aumento del gasto militar. Hoy toda España se está preguntando ¿cómo vamos a llegar al 3% del PIB para reforzar la estructura militar? Bueno, la verdad es que no solo se llega con deuda, habría que tomar otras medidas de calado que no puede hacer un gobierno sin el apoyo de un parlamento y con un gobierno dividido. Un gobierno que además no tiene presupuestos, que como digo está solo y está dividido. Los socios de investidura de Sánchez le van a decir que no a más gasto militar. Hoy justo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se van a reunir para tratar la subida de ese gasto militar y ella está hablando en las últimas horas de coordinar efectivos, de reordenar el gasto que ya hacemos. Dice que hay que utilizar la disuasión frente a sus enemigos. Esta literatura me encanta. Sánchez, si no tiene el apoyo de su socio de gobierno, tendrá que buscar apoyo en la oposición y ahí el Partido Popular lo más probable es que se lo dé, pero nada de gratis, ¿no? Se lo va a cobrar y a precio de oro, porque puede y debe pedirle todo lo que quiera. Mientras, reunión en Arabia Saudí para avanzar en el alto el fuego en Ucrania. Zelensky llega a Jeddah para reunirse con el príncipe heredero saudí y avanzar hacia la paz. Y de momento Estados Unidos ya ha dicho que Ucrania quiere que llegue a un acuerdo para el fin de la guerra, pero que va a ser muy difícil, así que mentalízate, Zelensky, recuperar territorio ocupado por los rusos en el año 2014. Y mientras los bombardeos no cesan, sí, bombardeos de Rusia sobre Ucrania. 14 personas han muerto en las últimas horas en la región de Kursk en el ataque más mortífero de los últimos meses. Las tropas rusas además han destruido la logística de las tropas ucranianas en el Oblast y los soldados ucranianos corren el riesgo de quedar cercados. Y mientras Groenlandia, ya todos lo colocamos en el mapa, hoy decide bajo qué paraguas quiere encontrar cobijo, si el de la Unión Europea o el de Estados Unidos, porque tiene elecciones y son las más difíciles para sus 41.000 vecinos llamados hoy a las urnas. Son elecciones anticipadas y los independentistas podrían ser los ganadores, porque 4 de los 6 partidos de la isla son favorables a la ruptura con Dinamarca. Ruptura sí, independencia sí, pero no depender de Estados Unidos, que eso quede muy claro. El favorito de las encuestas estaría dispuesto a negociar acuerdos con Estados Unidos, pero tendrían que ver qué pasa con los 500 millones de euros anuales que reciben de Dinamarca para educación, para sanidad, para justicia o para gasto social. Groenlandia es una isla, es naturaleza de hielo, de montañas, pero es muy dependiente de la pesca y eso sí tiene unos recursos minerales muy valiosos y son un bocado más que apetecible para Estados Unidos. En las bolsas, bueno, tenemos mucha volatilidad. Las cotizaciones están tocadas. Ayer fue un día negro, hoy parece que los futuros vienen en verde, pero se palpa nerviosismo, especialmente en la tecnología. Ayer fue el más castigado en Nasdaq, registró pérdidas del 4% y marcó su peor nivel desde el año 2022. El dinero entró en la renta fija, sobre todo en la europea, y el boom volvió a escalar
ganar peldaños en su rentabilidad, igual que el 10 años español. El mercado que teme una recesión con mayúsculas. Morgan Stanley cree que el Standard & Poor's podría caer un 20% adicional si Estados Unidos entra en recesión. Y BCA Research habla de un desplome del 27% de Wall Street ante una recesión que califica ya de inminente. Así viene el día, cargadito y calentito. Es martes. Gracias, bienvenidos. Titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las bolsas se recuperan esta mañana tras el desplome de anoche en Wall Street por el miedo a una recesión inminente en Estados Unidos. El mercado americano registra su peor sesión desde septiembre de 2022 con caídas del 2% para el Dow Jones, el 2,7% para el S&P 500 y del 4% para el Nasdaq, por esos temores a que la economía estadounidense entre en recesión por culpa de los aranceles de Donald Trump. Le resta importancia al director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Hay un montón de incertidumbre que se resuelve. Creo que al final la incertidumbre de la política comercial es lo único que la gente verá y que se va a resolver a principios de abril, como ha dicho el presidente Trump. Y así creo que estamos bastante cerca de tener la incertidumbre detrás de nosotros. Los índices parece que se van a recuperar, o eso dicen los futuros, porque el Nasdaq 100 sube un 0,06 y el S&P 500 un 0,17%. Si nos vamos a las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio está cayendo ahora mismo un 0,32 y es que Japón ha revisado 6 décimas a la baja el PIB del cuarto trimestre hasta el 2,2%. La provincia canadiense de Ontario encarece un 25% el suministro de electricidad a Estados Unidos. Medida de presión en represalia por los aranceles impuestos a Canadá por Donald Trump, que permitirá a Ontario recaudar entre $300.000 y $400.000 canadienses adicionales al día. Además, el jefe de gobierno de Ontario, Doug Ford, amenaza con aumentar más el precio de la electricidad si Trump incrementa los aranceles contra Canadá. Tenemos que poner fin al caos de una vez por todas. Tenemos que sentarnos, trabajar juntos y llegar a un acuerdo justo. Un acuerdo que dé a las empresas confianza para invertir. Un acuerdo que dé a los trabajadores la seguridad que necesitan. Y hasta entonces, Ontario seguirá luchando. Ejerceremos la máxima presión para maximizar nuestra influencia. Por eso hoy avanzamos con un recargo del 25% a las exportaciones de electricidad. We're moving forward with a 25% surcharge on electricity exports. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea debaten el plan para financiar el rearme de Europa. Encuentra que España llega con una petición, combinar préstamos con subvenciones financiadas con emisión de deuda para ampliar ese gasto en defensa. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por ir más allá de ese préstamo de 150.000 millones propuesto por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Las propuestas de la Comisión son bienvenidas, pero nosotros creemos que hay que ir incluso más allá a la hora de pensar que esa respuesta europea tiene que dar acceso a los Estados miembros a préstamos, a condiciones a las que pueda financiarse la Comisión Europea, pero también a un elemento de transferencias que tiene que venir a complementar toda esta respuesta. Hoy, además, el Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre el futuro libro blanco de la defensa europea. Ucrania y Estados Unidos comienzan a negociar hoy en Arabia Saudí al fin de la guerra con Rusia. Los equipos enviados por Kiev y Washington se reúnen este martes en Jeddah, donde intentarán acercar posturas sobre el conflicto. Zelensky no estará en esta reunión, en la que Ucrania va a proponer una tregua aérea y marítima como primer paso hacia unas negociaciones de paz. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, cree que ambas partes tendrán que hacer concesiones para llegar a un acuerdo. Groenlandia celebra elecciones generales en medio de las tensiones geopolíticas. Cita con las urnas tras la amenaza de Donald Trump de hacerse con el territorio. La mayoría de los groenlandeses rechazan unirse a Estados Unidos y apoyan una independencia de Dinamarca. El Banco de España publica la actualización de sus proyecciones macroeconómicas para la economía española. Después de que la última revisión de diciembre subiera 3 décimas la previsión de crecimiento para 2025 hasta el 2,5%. El foco estará puesto también en la inflación y en el impacto que pueda tener la guerra comercial sobre el comercio y las exportaciones. Duro Felguera pide una prórroga de 3 meses para negociar con los acreedores tras no lograr un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Hoy terminaba el plazo de 3 meses del preconcurso de acreedores al que Duro Felguera
Figueras se acogió hace 3 meses. La sociedad ha obtenido la conformidad del 96,5% de los acreedores que pueden resultar afectados por la reestructuración. El fabricante automovilístico alemán Volkswagen publica sus resultados financieros de 2024. Cita importante en un momento complicado para el sector del automóvil, en una semana en la que también van a presentar sus resultados otros fabricantes como BMW, Porsche o Daimler. Mañana turno de conocer las cuentas del gigante textil Inditex. Y el Consejo de Administración de Nissan Motor celebra una reunión para discutir posibles cambios en la cúpula de la firma. Debatirán la posible salida del director ejecutivo Makoto Uchida tras el fracaso de las negociaciones para una fusión con Honda. Si Uchida sale finalmente de Nissan, su sustituto será la 4ª persona a liderar el fabricante de automóviles japonés en poco menos de 6 años. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid? Con la nueva Estrategia Urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Morante, Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 9 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia y me acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Oye, atascazo, ¿no? Sí. En cuanto llueve y caen unas cuantas gotas, sí, en esta ocasión no ha sido unas cuantas gotas. No, es que llevamos está cayendo unos días. muchísima agua aquí en Madrid y sí, efectivamente se producen unos atascos importantes en la entrada de la ciudad, efectivamente. Bueno, pues nada, nos armaremos de paciencia y nada, esperemos que pronto termine la lluvia, aunque habrá que alegrarse porque los embalses estarán pues a rebosar este verano si seguimos así. Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo llevas lo de la lluvia y los atascos? No me gusta nada la lluvia, pero me gusta menos lo que está pasando en Estados Unidos, las consecuencias de lo que está haciendo Trump, o sea que bueno, me aguanto con la lluvia. ¿Tú crees que la recesión es inminente?
Pues tiene pinta de que sí, la verdad es que no tiene nada de buena pinta, pero bueno, ya se preveía, ¿no? Con todos los movimientos que está haciendo Trump en tema de aranceles, la volatilidad que está provocando, los mercados están reaccionando obviamente mal, y tiene pinta de que sí, está primando el largo plazo antes que el crecimiento económico. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto la economía americana se lo puede permitir. ¿Tú ves una recesión inminente en Estados Unidos, como están hablando algunos bancos de inversión, Carnica? Vamos a ver, ya se sabe que cuando tú te dedicas a poner aranceles a los productos de exportación y de importación, produce dos efectos. Primero, subes el precio de esos productos, con lo cual generas inflación, y por otra parte disminuye el volumen total de intercambios, con lo cual produces recesión. Entonces, claro, la pregunta es, ¿eso es necesario hacerlo o no? Porque hay veces que para ajustar una economía es necesario pasar por una fase recesiva previa, como ha pasado, por ejemplo, con el ajuste que le está metiendo Javier Milei a Argentina. Entonces, donde a lo mejor hay un momento en el que la recesión es necesaria porque estás ajustando los gastos, la deuda desbocada, etcétera. Pero en el caso de lo que está haciendo Trump, a mí me da la impresión de que no tiene un sentido económico ortodoxo, que creo que se basa en que este señor en el fondo no sabe nada de macroeconomía. Él es un promotor inmobiliario de Manhattan que se ha forrado muchas veces, otras tantas se ha arruinado, y seguramente de eso sabrá de lo suyo. Recuerdo un episodio de Los Simpsons en que Homer Simpson decía de Trump, dice, le tengo mucho respeto, porque ha presentado su pensión de pagos 10 veces y yo solamente lo he hecho 6, ¿no? Pues, bueno, total, que me da la impresión de que le está saliendo el tiro por la culata. Y por cierto, el más perjudicado es Elon Musk, que vio subir la cotización de Tesla de 200 cuando ganó Trump a 500 y ahora ha vuelto a bajar a 200. Ha perdido no sé cuántos cientos de miles de millones en un mes. Solo ayer un 14 y pico % perdió Tesla. Bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar de recesión, de aranceles, de también los intentos de México para frenar esos aranceles al aluminio, al acero, de ver cómo está respondiendo algunos estados, algunos distritos de Canadá. Pero antes me gustaría abordar el tema de la reconstrucción Ucrania y también la enorme inversión en infraestructuras que va a necesitar Europa y también Ucrania. Ayer la patronal SEOPAM, que es la asociación que engloba a ACS, a Ferrovial, a Fomento de Construcciones y Contratas, a Berti, Acciona, SACIR, San José, Comsa o HLA, alguno que otro más, además de las mayores concesionarias de autopistas, pedían reformar el sistema de contratación para abordar las oportunidades de inversión que se están detectando de cara a los próximos años. Me acompaña Julián Núñez. Julián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que es el presidente de SEOPAM. ¿A cuánto ascendería esas necesidades de inversión en Europa para los próximos años? ¿Han echado ustedes cálculos? Hemos hecho cálculos del umbral de inversión necesario en España. En España hemos estimado del orden de 350.000 millones de euros de inversión durante la próxima década, de los cuales aproximadamente la mitad, 157.000 millones de euros, son infraestructuras planificadas. Adicionalmente, 113.000 millones de euros van a ser necesarios para adaptar y modernizar las infraestructuras que tenemos en España. Y luego hay un apartado de infraestructuras innovadoras de casi 80.000 millones de euros que guardan relación con una serie de cambios disruptivos que se están o se van a introducir en las infraestructuras urbanas principalmente. A nivel europeo no hay un dato de la inversión que haría falta en todos los estados, pero sí, por ejemplo, en relación con el plan, con la red de autovías y autopistas europeas, ahí hemos hecho un estudio reciente en el que habría que invertir del orden de casi 80.000 millones de euros para adaptar la red de carreteras europeas a todo el tema de la movilidad eléctrica, digitalización, condiciones de seguridad, etcétera.
Cuando uno escucha 350.000 millones de euros solo en España para la próxima década, piensa en oportunidad con mayúsculas para el país, para la modernización, para el empleo, para la actividad, para la imagen de España, pero entiendo que para aprovechar esa oportunidad con mayúscula es necesario poner la casa en orden. Ustedes ayer presentaban un informe y hablaban de ciertas ineficiencias del modelo español. ¿Cuáles son esas ineficiencias? Bueno, tenemos una ley de contratos del sector público y otras regulaciones que han sido muy positivas, ¿no?, para todas las infraestructuras que se han hecho en España en los últimos 50 años. El problema es que son legislaciones que nacen en los años 60, que se han ido actualizando, transponiendo directivas, y eso, junto con una cada vez mayor modernización de los requisitos que se están imponiendo para la ejecución de obras, pues hace que necesitemos hacer una reforma profunda, ¿no? Hay cuestiones como, por ejemplo, la ausencia del sistema de revisión de precios en nuestra regulación, tener unos sistemas ágiles de resolución de disputas, incorporar modelos de contratación colaborativos que cada vez más se están utilizando en todo el mundo, donde se comparte el riesgo y el ahorro de costos entre la administración y la empresa privada. En fin, hay un sinfín de cuestiones que al final lo práctico es abordar una reforma integral y acotada. No se trata de cambiar todo, pero sí de mejorar aquellas cuestiones que entendemos que obstaculizan, ¿no?, por así decir, el desarrollo de la actividad. Otra cuestión importante es la colaboración público-privada, ¿no? En el modelo concesional que se utiliza en todo el mundo, en España, pues desde el año 2015 está ausente por una regulación que lo que hace es desincentivar la atracción de capital privado en la promoción de infraestructuras públicas. Son diversos temas y creo que es el momento de abordar esa reforma. Cuando habla de esos temas, mencionaba usted la introducción del contrato colaborativo. Entiendo que esto es el reparto de riesgos, ¿no?, y que es algo que ya se emplea, por ejemplo, en Italia. Correcto. Entre otras cuestiones, incorpora la compartición. Es decir, cuando en un contrato público se fija un coste objetivo, que es el coste que tiene la actuación, el proyecto que se va a realizar. Si se detectan o se registran ahorros de costes con relación a ese coste durante la ejecución de la obra, se comparte entre la administración y la empresa privada. Se tasan también los costes no reembolsables o las cuestiones que bajo ningún concepto van a tener reequilibrio. Se pueden utilizar, implementar la metodología de libros abiertos, por lo cual los costes reales de la empresa están en conocimiento del sector público. Hay también referencias a la forma de resolver las discusiones o disputas durante la ejecución de la obra, es decir, no hay que llevar a los tribunales o al contencioso administrativo cualquier discusión, sino que hay medidas alternativas como el arbitraje, la mediación. Es un sistema más avanzado, más moderno, y en muchos países, dado que tenemos unas empresas que tienen presencia en todo el mundo, pues es un modelo que se está utilizando cada vez más en obras complejas y también se puede utilizar en obras de menor complejidad. Mencionaba también la revisión de los precios como norma general. Los precios sí que en el pasado se revisaban, ¿no?, se actualizaban, pero esto se dejó de hacerse en el año 2015. ¿Por qué? Correcto. La revisión de precios es un mecanismo que lo que permite es facilitar a la administración pública la ejecución en plazo de un contrato. Esta es una nata del siglo pasado, y hasta el año 2015 la obligación de precios era obligatorio, que todos los pliegos de obras que se licitan tuviera incorporado mecanismos de revisión de precios, y en todo caso dejaba a potestad y decisión del órgano de contratación que tenía que justificar y motivar en el caso de que considerara que no era preciso hacer o incorporar esa revisión de precios, que se aplicaba a obras de más de un año de duración. En 2015 se aprueba la ley de desindexación, y lo que hace esa ley, entre otros cambios, es anular esa obligatoriedad de incorporar la revisión de precios. Esto, pues, con toda la coyuntura global inflacionista que hemos tenido a partir de 2020, pues ha tenido un enorme perjuicio, y que ha obligado al Gobierno a adoptar una serie de medidas extraordinarias muy positivas para poder dotar de revisión de precios a toda la obra civil que teníamos en marcha en España en ese momento, para que pudieran terminarse los contratos y avanzar. No olvidemos que se han llegado a registrar, es decir, para tener una idea, en el año 2022 el coste promedio de una obra pública estaba un 35% por encima con respecto al coste promedio de una obra pública que teníamos a inicios del año 2021, ¿no? Y actualmente está por encima del 25%. Y ese es un tema
que es básico y que está diseñado sobre todo para proteger a la administración pública a la hora de ejecutar el contrato y de que no tenga un problema cada vez que se registra un incremento de precio. Claro, es que estoy pensando que el año pasado la electricidad subió un 54%, el acero un 36%, el gas un 29%, el aluminio un 12%, el cemento un 5,6%. Es lógico que haya una actualización de precios. Lo ilógico era que eso no se produjera. Dos cositas más, o tres. Mencionaba usted también el tema de la tarifa base de peaje. Ayer cuando presentaron el informe se puso sobre la mesa el poner una tarifa base de peaje tanto para coches como para transporte pesado y que fuera para todas las autopistas, para todas las carreteras españolas. ¿Esto es así? Bueno, ayer no propusimos exactamente esta cuestión, pero sí hicimos un análisis de cuál habría sido el peaje equivalente en el caso de haberse gestionado 10 concesiones de autovías desde el año 2007 hasta 2026 que van a revertir, cuál habría sido la alternativa en el caso de que esas infraestructuras se hubieran financiado con peaje. En cualquier caso, nosotros es una cuestión que consideramos prioritaria. Para tener una idea, en Europa, la red de autovías europeas, que tiene 86.000 kilómetros de extensión, el 74% de esa red se gestiona y financia con peajes en toda Europa, ¿no? Y otro dato significativo es que en España, es decir, el 70% de las autovías libres europeas se encuentran en España. Por tanto, tenemos un modelo de gestión que no está armonizado con el del resto de Europa, que pensamos que es un modelo apto para poder cubrir las necesidades de inversión y de mantenimiento que tenemos que realizar en nuestras carreteras, que tienen un déficit de gasto público en conservación anual de casi 2.000 millones de euros, y es una cuestión sensible, pero es algo que en toda Europa está implementado y que nosotros, por lo menos lo que planteamos siempre es abrir ese debate técnico y que se proceda a estudiar cuáles son los beneficios y en qué condiciones podría implementarse esta situación. Y ante estas peticiones, ¿ver al Gobierno con ganas de escuchar y con ganas de ponerse manos a la obra? Bueno, este es un tema sensible y el Gobierno ya ha manifestado su opinión, es decir, ellos están dispuestos a abrir este debate, pero esto requiere poco más o menos que un pacto de Estado, ¿no?, entre las principales formaciones políticas. Yo creo que es una cuestión sensible por el impacto que tiene en el ciudadano, que hay que explicarla bien, y de momento pues no hay ningún viso de que esta situación pueda salir adelante, pero nosotros como organización empresarial pensamos que es un tema importante, ¿no? Al final es una decisión que se centra en, bueno, cuáles son las prioridades de gasto público que tenemos, ¿no? Ayer poníamos de ejemplo precisamente en esos 10 contratos de concesiones de autovías de primera generación que han tenido unos resultados magníficos en cuanto a ratio de fallecidos, en cuanto al nivel de calidad y estado de la autovía. Bueno, pues es una alternativa. Nos hemos gastado 4.600 millones de euros en conservar, mantener y reponer esas autovías. En el caso de haberse hecho con peaje, habríamos dispuesto de esa cantidad de recursos públicos para destinarla a otras cuestiones. Se trata de priorizar qué modelo de gestión tenemos en función de las necesidades de inversión pública que tiene este país. En definitiva, es decir, bueno, tienen más importancia las pensiones, la educación, la sanidad pública, que mantener nuestras carreteras. Debe contribuir el usuario de la infraestructura, como ya lo hace cuando cogemos un avión, un ferrocarril o un ferry, o debe ser el contribuyente el que soporte el coste de manutención de las autovías. Bueno, pero es una cuestión sensible, de política de altos vuelos, como solemos decir, y ahí está, ¿no? Vale. Y ya la última, muy breve, Julián. En todo ese plan de modernización y de crear nuevas infraestructuras, ¿qué papel están jugando y van a jugar los data centers? Bueno, los data centers es una cuestión pues de auge en todo el mundo. Nosotros ahí nos hemos propuesto o incorporado en un informe que presentamos el año pasado cuáles son las previsiones de inversión que hay en todo el mundo y particularmente en España. Y nosotros es importante por la parte que se refiere a todos los cambios disruptivos que se están introduciendo en la obra civil, ¿no? Es decir, la aplicación de los gemelos digitales, el empleo de la metodología BIM, ¿no?, en el desarrollo de la obra civil, el manejo de todos los datos de movilidad en tiempo real de nuestras infraestructuras. Todo eso requiere un almacenamiento, ¿no? Y para ello es preciso disponer de sistemas de almacenamiento de información
Y en ese sentido, pues lo que hemos propuesto, comentado, bueno, pues que podría ser oportuno, ¿no?, que la Administración General del Estado tuviera un centro de datos propio para generar toda esa información, ¿no?, relacionada con los nuevos cambios y modernización de la obra civil. Pues Julián Núñez, presidente de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Bueno, os veo con ganas, pero hacemos una pequeña paradita y a la vuelta vamos con este plan de infraestructuras, vamos con el rearme de Europa, vamos con el gasto en defensa. Aquí Pedro Sánchez va a necesitar el apoyo del Partido Popular y el apoyo del PP. Será a cambio de... ¿qué puede pedir a cambio? Oye, el tema de Groenlandia, hoy celebran elecciones. Independencia de Europa sí, pero dependencia de Estados Unidos no. ¿Cómo lo veis? Publicidad y me lo contáis. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ciclo de teatro en el Delibes, quinta comunidad a escena. Espectáculos de artes escénicas con 24 compañías de Castilla y León. Venta de abonos hasta el 16 de marzo en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, hoy me acompaña Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio, tengo a Félix Aguado metido en un atasco, creo que se está subiendo por las paredes, bueno, por las paredes no, por los cristales del coche, totalmente desesperado, que dice que es imposible Madrid. Oye, lo del plan de infraestructuras en Europa y también en España, 350.000 millones de euros en los próximos 10 años. Eso es un chute muy importante de inversión para la economía, pero ojo, que piden ahí quitar o eliminar algunas ineficiencias para que gastemos menos y seamos mucho más eficientes en ese gasto. Lógicamente, y bueno, los expertos en el sector, lo acabamos de escuchar, hablan de lo que se tiene que hacer. A mí me ha llamado la atención sobre el mantenimiento de la red de carreteras, porque claro, hemos visto que como escuchado, nos está invirtiendo, y acabamos de ver lo que ha ocurrido con los trenes y la red ferroviaria, ¿no? Que después, claro, viene el tiempo con las rebajas, con las carreteras no va a pasar 3/4 de lo mismo. Si no se invierte, pues llega un momento en que las cosas no funcionan, ¿no? Entonces habrá que buscar una solución. Y como bien decía, claro, el problema está en que la política tiene que establecer cuáles son sus prioridades, ¿no? Pero al final, en algún momento habrá que plantearse ese mantenimiento de las infraestructuras españolas. Desde luego fue una oportunidad. Hablar de en 10 años de 350.000 millones, sin duda es una oportunidad para creación de empleo y desarrollo económico. Sí, o sea, cuando vienen mal dadas, lo primero que se restringen son las inversiones, ¿no? Porque claro, el gasto consultivo, pero que se va en pensiones, en sanidad, en educación, pues más o menos hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, a raíz de la crisis de 2008, pues se produjo una enorme crisis de inversión pública en infraestructuras, en todo tipo de infraestructuras. Y pasa como con la construcción residencial, que 17 años después
no estamos para nada en los volúmenes previos a la crisis de 2008, ¿no? Entonces, no sé cuánto se invertía anualmente en infraestructuras en España, pero ahora se invierte pues igual la mitad, con lo cual eso lo tenemos que subsanar. Y luego, ¿en qué tipo de infraestructuras se invierte? Claro, se puede invertir mucho en ferrocarril, en líneas de alta velocidad que no tienen pasajeros, y en cambio desatender, por ejemplo, el transporte de mercancías por ferrocarril. Se puede invertir en autopistas de peajes radiales por las que no va nadie, absolutamente nadie, porque tienes una alternativa de no peaje muy buena, y en cambio las carreteras convencionales se caen a cachos, que eso además yo también lo meto dentro de esa guerra al vehículo privado que tiene toda la Unión Europea. Entonces hay que recuperar el volumen de inversión pública en infraestructuras, por un lado, y por otra parte también discernir bien a dónde va destinado ese dinero. Aquí en España estamos a vuelta con el tema de más inversión en infraestructuras, pero mucha más inversión en defensa de cara a los próximos ejercicios y para cumplir con los objetivos marcados con Europa y también con la OTAN. Aquí dos cositas. Primero, ¿vosotros creéis que Sánchez va a conseguir el apoyo de Yolanda Díaz? Y luego, si no lo consigue, ¿de dónde va a sacar los apoyos para ese gasto social en defensa tan importante? ¿Cómo lo veis, Guernica? Yo creo que va a sacar los apoyos de Yolanda Díaz porque se muere por seguir siendo vicepresidente. Pero se habla de negociar, de dialogar. Sí, pero de un nuevo enfoque. Al final Pedro Sánchez les pone a todos estos, Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, más Madrid, Barcelona en Común, el BNG, o sea, es que son ciento y la madre, los que forman parte de la mayoría parlamentaria. Les ponen siempre en la tesitura de o me apoyáis en esto o aquí se acaba la historia y viene la derecha, la ultraderecha y todo esto. Y ya está. Y por otra parte, bueno, pues ya buscará la forma de engañar a la Unión Europea, a la que se engaña muy fácilmente, porque la Unión Europea es proclive a dejarse engañar. Me explico. Igual dice que gasto militar son las subidas de las pensiones a los militares jubilados, por ejemplo, ¿no? O que gasto militar es, pues toda la digitalización de una serie de empresas que muy tangencialmente pues tocan el tema militar, etcétera. Entonces ya verá él cómo se enrolla con la Unión Europea para hacerle creer a la Unión Europea que está incrementando el gasto militar cuando realmente no lo está haciendo, que además eso se entiende en barcos de guerra, en aviones, en proyectiles, en misiles, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, no digo confío porque lo lamento, pero vamos, la capacidad de engaño que tiene el señor Sánchez de cara a la Unión Europea y la capacidad de presión que tiene hacia sus propios socios, con lo cual le saldrá bien la operación. Y si no, siempre tiene ahí al PP, que será el pagafantas de la operación. Claro. Que el PP apoyará, pero no gratis. Claro, el problema está en que el PP, siendo algo que ideológicamente apoyaría, pero claro, el apoyo a Sánchez no le gusta nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que al final con Yolanda Díaz llegará algún tipo de solución. Porque si no saben que se les acaba el momio. Más complicado puede ser Izquierda Unida, ¿no? Que mantiene una posición mucho más extrema en ese sentido de no meterle un duro a gasto en defensa. Pedro Sánchez ya se ha comprometido con la Unión en ese sentido. Al final, bueno, hemos visto cómo el ministro de Economía está planteando la emisión de bonos, también von der Leyen lanzaba esa posibilidad, pero claro, perdón. La deuda en Europa desde el 2018, si miramos, ha subido de una manera importante y significativa, y España no es una excepción, ¿no? Si bien nuestra ratio deuda sobre PIB ha bajado, bueno, básicamente por el crecimiento del PIB, por unas cuestiones muy específicas, ¿no? Es una cuestión matemática, numerador y denominador, pero el importe de la deuda, el importe neto de deuda ha subido. Entonces, no sé hasta qué punto esa puede ser una solución definitiva. Un tema complicado, pero claro, desde la perspectiva de que Trump ha dicho se acabó el ser nosotros
quién vamos a ser el garante de las democracias occidentales, que ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues le toca a Europa reaccionar. Claro, y a ver cómo reacciona y a ver cómo afronta esa enorme inversión o ese enorme gasto en defensa. Hoy se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, van a debatir sobre cómo financiar ese rearme de Europa y se plantea el combinar préstamos con subvenciones financiadas con emisión de deuda. Quiero que escuchéis a Carlos Cuerpo. Las propuestas de la Comisión son bienvenidas, pero nosotros creemos que hay que ir incluso más allá a la hora de pensar que esa respuesta europea tiene que tener o tiene que dar acceso a los Estados miembros a préstamos, a condiciones a las que pueda financiarse la Comisión Europea, pero también a un elemento de transferencias que tiene que venir a complementar toda esta respuesta. ¿Hasta qué nivel podemos seguir con deuda, deuda y deuda? Claro, es lo que lo que comentaba hace un momento, es que el problema es que la deuda en toda la Unión Europea ha subido significativamente en los últimos 6 años y España no es una excepción. Entonces, claro, esto es lo que ocurre cuando durante no sé cuantísimos años no se ha invertido porque teníamos a papá mono que era el que solucionaba ese problema, ¿no? Claro, y ahora viene todo de golpe. Además, la respuesta a esa inversión no es automática. Claro, como bien decía Garnica, claro, ¿qué se entiende por inversión? Porque esa es la segunda ecuación. Claro, si hablamos de construcción de submarinos, un submarino no se construye en 4 días, ¿no? Requiere un tiempo antes de que esté navegando. Eso tiene un periodo, igual que, no sé, un barco o un avión de quinta generación, ¿no? Un cazarreactor. Por lo tanto, estamos hablando de mucho tiempo y mucho dinero. Veremos qué es lo que decide la Unión, pero desde luego la solución de deuda siempre está ahí, pero la deuda hay que pagarla también. Es que, claro, la deuda parece que nos va a solucionar los problemas, pero es que no es gratis. Sí, él está pintando el mismo modelo que se ha seguido con los fondos estos COVID, ¿no? Que es, por una parte, deme usted créditos blandos a bajo interés y por otra parte, deme subvenciones directas que yo no tengo que devolver, pero que sí se tienen que devolver, porque ese dinero lo ha conseguido la Unión Europea haciendo una emisión de deuda. Y entonces es a 20 años, y hasta dentro de 20 años la Unión Europea no lo tendrá que devolver, pero el día que la Unión Europea tenga que devolver esa emisión que hizo, que creo que fueron 500.000 millones, y que además, en 10 minutos se la quitaron de las manos los compradores de la deuda, aunque sea dentro de 20 años, se tendrá que devolver, y en ese momento los Estados miembros pues tendrán que escotarse. Lo que sucede es que a lo mejor España ha recibido, pues no sé, un 15% de los fondos y solamente tiene que reembolsar, no sé, un 10, un 11, un 12, pero evidentemente todo el dinero que se dispone es a devolver. Última parada publicitaria, a la vuelta vamos con una de aranceles. No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre. ¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la ONCE? Que son 17 millones. Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I + Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tenemos que poner fin al caos de una vez por todas. Tenemos que sentarnos, trabajar juntos y llegar a un acuerdo justo. Un acuerdo que dé a las empresas confianza para invertir. Un acuerdo que dé a los trabajadores la seguridad que necesitan. Y hasta entonces, Ontario seguirá luchando. Ejerceremos la máxima presión para maximizar nuestra influencia. Por eso hoy avanzamos con un recargo del 25% a las exportaciones de electricidad. Bueno, es el jefe de gobierno de Ontario que amenaza con aumentar más el precio de la electricidad si Trump incrementa los aranceles contra Canadá. Ya desde hoy encarece un 25% el suministro de electricidad a Estados Unidos. Parece que de momento México está intentando frenar esos aranceles recíprocos. ¿Hasta dónde puede escalar esta crisis comercial, esta guerra arancelaria y qué efectos puede tener a nivel mundial? Pues desde luego los países van a responder, porque claro, Trump está jugando con... es como un mono con una granada, ¿no? O sea, es muy peligroso porque los aranceles los está utilizando como arma arrojadiza y como elemento de negociación. Hay una realidad y es que la balanza comercial de Estados Unidos es deficitaria con sus dos socios comerciales del TIMEC, como son Canadá y México, con la Unión Europea, con China, por supuesto. Por lo tanto, tiene una posición complicada en ese sentido. Claro, la amenaza arancelaria, bueno, pues como elemento de negociación está bien, él presiona con ese tema, pero claro, está generando una volatilidad en los mercados importantes. Los aranceles, pues tenemos que entender que tienen dos ganadores, que son el gobierno, porque recauda un impuesto, que un arancel no deja de ser un impuesto, los productores locales, siempre y cuando no tengan importación en sus insumos que hagan que sus productos locales también sean más caros, pero bueno, en principio también se podrían ver favorecidos, y tienen dos perdedores claramente, los consumidores por esa inflación importada y lo que se llama la pérdida por peso muerto, que es, digamos, en general el bienestar social, ¿no? Entonces, al final, es lo que está pasando en Estados Unidos. Esa situación de volatilidad y esa penalización al crecimiento económico, bueno, pues lo que puede provocar, como hablábamos al comienzo, es meter la economía americana en una recesión, donde, bueno, ya no tiene capacidad, ya se preveía este año una desaceleración, porque las familias no tienen ese ahorro embalsado que han tenido anteriormente desde la pandemia, y por otro lado porque las empresas no tienen ese puestos de trabajo que ofrecer. Por lo tanto, vamos encaminados hacia una situación que no es nada halagüeña. Trump lo entiende como un ajuste económico, pero claro, es que como comentaba Garnica anteriormente con el tema de Argentina, es que no tiene nada que ver. La situación de Argentina es que a Milei no le quedaba otra más que hacer eso para sacar al país de una situación absolutamente demencial, pero es que la situación de la economía americana es totalmente diferente. Por lo tanto, por dónde está yendo Trump me parece muy peligroso el jugar con los aranceles como elemento de negociación. Claro, y muy peligroso el jugar a esto de los aranceles recíprocos. Ale, tú me atacas, yo respondo más. A ver quién, claro. No sé, cuánto más. O sea, la frase que lo mejor lo define es una guerra en la que todos vamos a salir perdiendo. Incluso aquellos que, por ejemplo, España solamente tiene un 5% de sus exportaciones a Estados Unidos por importe de 20.000 millones. Es más, no contribuimos al déficit americano porque les compramos 30.000 millones. O sea, que los que tenemos déficit somos los españoles. Y no son grandes cantidades. Pero, por ejemplo, nuestro principal cliente, los dos principales son Alemania y Francia. Si Alemania resulta muy perjudicada en esta guerra arancelaria, Alemania también tendrá menor capacidad de crecimiento y entonces nos comprará menos. Con lo cual, indirectamente también esto va a perjudicar más a España de lo que se podría prever solamente por el flujo de intercambios bilaterales entre Estados Unidos y España. O sea, aquí todos comunicamos con todos.
Y evidentemente, en unas circunstancias en las que cada uno le pone un arancel a los productos que le vienen de fuera, bueno, pues esto acaba evidentemente en recesión, en menos volumen de intercambio y en mayor precio para los consumidores, en inflación. A mí me da la impresión de que esta versión 2.0 de Trump, que es tan maximalista, va a tener que ser revisada por sus propios asesores. Que me voy. Hoy hace 21 años del 11M. ¿Tú te acuerdas dónde estabas? ¿Qué hacías? No me acuerdo de lo que estaba haciendo el 11M. Lo que sí me acuerdo es que después llamé a Pedro Arriola, que en paz descanse, porque claro, había unas elecciones previstas para el domingo y esto era un jueves, y ya rápidamente las encuestas que hacía día a día, ya recuerdo que el viernes me dijo esto se pierde, ¿no? Cuando digo esto se pierde, digo el PP, porque es la que estaba en el gobierno y porque además él trabaja para el PP, ¿no? Recuerdo nítidamente esa llamada telefónica que le hice y que por casualidad me contestó, porque en aquel momento, un viernes previo a las elecciones del domingo, pues estaba muy ocupado. ¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo? Estaba fuera, vivía fuera en ese momento, fuera de España en ese momento, sí. ¿Y cómo lo viviste? Bueno, pues con como se ven las cosas de la distancia, ¿no? Parecen más lejanas, pero con la impresión de lo que realmente fue, ¿no? Que nos vamos. Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio, muchísimas gracias y bueno, espero que Félix Aguado haya salido ya del atasco. Pobre, me imagino lo que ha sufrido. Chicos, mil gracias, ánimo y que no se os olvide el paraguas. Un abrazo. Un abrazo a todos. Buenos días. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé una inestabilidad en la península y Baleares. La borrasca Hanna tenderá a debilitarse y alejarse a la par que una nueva borrasca se acerca por el oeste peninsular. Se darán nubes con precipitaciones prácticamente generalizadas, con probables tormentas y granizo a menudo acompañando a los chubascos. Se esperan nevadas en las montañas del este y centro peninsular, pudiendo afectar también a puntos de la Cantábrica y norte de la Ibérica. Las temperaturas máximas aumentarán en la vertiente atlántica, litorales mediterráneos y Baleares, mientras que tenderán a descender en el Cantábrico y Alto Ebro. Temperaturas mínimas en ascenso, heladas débiles en las montañas de la mitad norte y sin cambios en Canarias. Los vientos serán moderados o flojos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a mirar los mercados para saber cómo vienen. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues viene verde, ¿no? Viene en verde, sí. No me fío mucho, me fío, pero viene en verde. El futuro del IBEX 35 está subiendo un 0,4% a pesar de ese desplome
de 4 puntos porcentuales que sufría anoche el tecnológico Nasdaq. Los inversores siguen muy preocupados por una posible entrada en recesión de la economía estadounidense. El propio Donald Trump no descarta esa posibilidad como consecuencia de las políticas comerciales promovidas que aumentan las dosis de cautela en los mercados. Hoy, en cuanto a datos, el Banco de España va a difundir el informe trimestral de la economía española y va a actualizar las proyecciones macro correspondientes al primer trimestre de este año. Además, el Tesoro Público vuelve a los mercados con una subasta de letras a corto plazo a 3 y 9 meses. En la última emisión de este tipo pagó los tipos más bajos en más de 2 años. En Estados Unidos vamos a conocer la encuesta Holtz de empleo que indica el número de puestos de trabajo ofertados en el mes de enero, y en nuestro país vamos a estar muy pendientes de los sectores que ayer sufrían las mayores caídas, cíclicos y bancos. De momento tenemos la prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,49. Miramos a Europa. Roberto Sol, buenos días. ¿Cómo viene el Eurostock 50? Pues el Eurostock 50 sube un 0,66%, le sigue muy de cerca el DAX con una subida del 0,55%, y protagonista también hoy el FTSE británico con una subida del 0,13%, y es que hemos tenido datos de ventas minoristas en el Reino Unido que se han ralentizado tras el rebote de enero. El consorcio británico de minoristas dijo que las ventas en las tiendas de sus miembros aumentaron un 1,1% interanual en febrero, ralentizándose respecto al sólido crecimiento del 2,6% en enero. Si nos vamos a cómo han cerrado las plazas asiáticas, ahora mismo el Nikkei de Tokio ha cerrado con una caída del 0,32% y Shanghái ha subido un 0,31%. Nos vamos a los futuros estadounidenses con una subida en verde para el S&P 500 del 0,11%, para el Dow Jones del 0,25% y caída del Nasdaq. Recordamos que se dejó ayer 4 puntos y ahora mismo está plano con una caída del 0,05%. Y si nos vamos a las materias primas, el barril West Texas de referencia estadounidense está en $66 y sube un 0,33%. El barril Brent de referencia europea está en 69 euros y sube un 0,40%. Y el cruce euro-dólar, el euro sube respecto al dólar 1,08, más una subida del 0,59. Alexis Ortega es asesor independiente. Alexis, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Los mercados muy revueltos porque la recesión en Estados Unidos podría estar cerca. Bueno, esa es una de las hipótesis que ahora mismo está manejando el mercado de una manera muy importante. Fíjese que, por ejemplo, el indicador de la Fed de Atlanta, el GDP Now, pues en estos momentos está hablándonos de una caída del PIB en este primer trimestre. Vamos a ver en qué se concreta, puesto que lo ha ido suavizando en las últimas sesiones, pero en cualquier caso el mercado está planteándose la idea de que todo este juego de aranceles y contra aranceles de alguna manera perjudica el comercio internacional y por lo tanto de alguna manera la actividad económica. ¿Qué efecto está teniendo en el mercado de la renta fija? ¿A qué tramo de la curva está acudiendo el dinero en busca de refugio y también el cambio euro-dólar? Bueno, yo creo que ahí es donde está prácticamente concentrada casi toda la actividad, aparte de obviamente en la bolsa, puesto que refleja ese temor a la recesión. Pero desde luego lo importante en estos momentos ya no es tanto los aranceles, sino el hecho de que en Europa se ha abandonado la política de austeridad, y eso de alguna manera está haciendo que los tramos largos de la curva en Europa estén subiendo de una manera muy importante. ¿A dónde va todo ese dinero? Pues ese dinero yo creo que está yendo un poco al refugio, al bono americano. De hecho, el bono americano, a diferencia de lo que ha sucedido con los bonos europeos a 10 años, está cayendo y cayendo mucho de rentabilidad. ¿Eso qué está significando? Que el diferencial a 10 años entre Europa y Estados Unidos se ha reducido sustancialmente, y eso definitivamente ha dado lugar a un euro que prácticamente hace 2 meses lo teníamos prácticamente en 1,0215 y ahora que nos vamos a subir por encima del 1,09, es un 7% de crecimiento, por tanto, debilitamiento del dólar y mejora de la rentabilidad de la deuda americana y empeoramiento de la europea. Muy bien, muy rapidito, en 15 segundos, ¿cómo interpretas el dato de crecimiento económico en Japón? Pues bueno, de alguna manera Japón es un país que está teniendo bastantes problemas. Hemos hablado de la deuda japonesa, pero la deuda japonesa se ha incrementado a niveles que no veíamos desde el año 2008, con lo cual de alguna manera refleja toda esa incertidumbre con respecto a esta economía. Muy bien, pues Alexis Ortega, gracias y buen negocio y buen día.
En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor